Hola, buenas tardes, Señor les bendiga. Bueno, le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad de estar nuevamente aquí delante de usted, delante de su presencia y primeramente dándole gracias a Dios por estar conmigo, como dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí y bueno, que me permite llegar a ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Y dándole gracias por permitirme ser su instrumento, dándole gracias por un día más de vida, dándole gracias por una nueva oportunidad, gracias por escogerme, gracias por todo lo que me da, gracias por todo lo que hace en mí y a través de mí. Gracias por mis pastores, gracias por la vida, gracias por lo que me da. Gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Bueno, honrando a mis pastores, el pastor José Olivares y el pastor Moisés Olivares de la Iglesia Pentecostal Unida, Central Guatire, y al pastor Prevístero de la zona de Miranda 3, el pastor Segundo Soto, el Prevístero Segundo Soto, el instrumento que Dios usó para traerme esta gloriosa congregación, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a continuar con la enseñanza de la sangre del pacto. Gloria a Dios. Vamos por el punto 4. El significado de la circuncisión. Génesis 17:10. Gloria a Dios. La palabra es santa. E hizo Josué como le dijo Moisés, preparando... No, ya va. Eso no es. Ajá. Génesis 17:10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. El pacto de Dios como tal era la circuncisión. Esa era la señal del pacto, la circuncisión. El acto de la circuncisión se requirió como señal de pacto previamente establecido con Abraham. Este no fue un nuevo pacto, sino una señal externa que Abraham y sus descendientes habían de adoptar para mostrar que ellos eran el pueblo del pacto divino. El hecho de que este acto se realizara en el órgano reproductivo masculino tiene a lo menos un doble significado. 1. Cortar el prepucio significaba apartarse de la dependencia de la carne. Y 2. Su esperanza de futura prosperidad no debería descansar en su habilidad propia. La circuncisión era una aseveración de que la confianza descansaba en la promesa y fidelidad de Dios, más que en su propia carne. La circuncisión como tal, cuando se cortaba el prepucio, era un acto externo que significaba o que mostraba al mundo de que el pueblo de Israel ya no dependía de la carne, sino que su corazón dependiera de Dios, dependiera de la promesa divina, de lo espiritual. La señal del pacto no se había mencionado durante su establecimiento. La circuncisión era algo frecuente en el Medio Oriente antiguo, pero Dios le escogió como señal para identificar al pueblo del pacto de Abraham, debido a que literalmente afecta a aquella parte del hombre que hace posible la procreación. Más adelante, el orgullo convirtió la circuncisión en un símbolo de idolatría, que los hebreos asumían les garantizaría el favor continuo de Dios, así como el bautismo cristiano sin fe carece de significado. Lo mismo sucede con la mera circuncisión de la carne. Si no es un acto que se hace con fe, no tiene ningún tipo de significado. Gloria a Dios.
Circuncisión. En el caso israelita comenzó con Abraham, que se circuncidó a los 99 años. Génesis 17, 24. Gloria a Dios. La palabra es santa. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Después de Abraham, todos los israelitas y todo el pueblo de Israel tenía por costumbre circuncidarse de 8 días. Gloria a Dios. Cuando Dios le dijo que como señal de pacto será circuncidado todo varón entre vosotros de edad de 8 días. Génesis 17 del 10 al 12. Gloria a Dios. Génesis 17 del 10 al 12. Este es mi pacto, la palabra es santa. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier linaje extranjero, que no fuere tu linaje. Mientras estuvieran en la casa de un israelita, debían ser circuncidados. Gloria a Dios. Así lo hicieron con Juan el Bautista, con el Señor Jesús. Lucas 2:21. Gloria a Dios. Lucas 2:21. Gloria a Dios. La palabra es santa. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Gloria a Dios. Y con Pablo, Filipenses 3:5. Filipenses 3:5. Ajá. La palabra es santa. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Gloria a Dios. Cuando los israelitas entraron en Canaán, fue necesario circuncidarlos a todos, pues durante la peregrinación en el desierto no la habían practicado. Josué 5, del 2 al 9. Gloria a Dios. Josué 5, del 2 al 9. Josué 5, del 2 al 9. Josué 5, del 2 al 9. Ajá. Palabra santa. En aquel tiempo Jehová le dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová.
lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. En cuanto acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Gloria a Dios. Pero no se entendió bien el significado de la circuncisión, pues Dios estaba interesado en circuncidar su corazón. No solamente la circuncisión del prepucio era una señal externa, pero Dios estaba interesado en circuncidar su corazón, que en su pensamiento el hombre no dependiera de sus habilidades físicas ni de nada que tuviera que ver con la carne, sino su dependencia estuviera exclusivamente en el poder espiritual de Jehová en ese momento. Gloria a Dios. Levíticos 26:41. Gloria a Dios. Levítico 26:41. La palabra es santa. Y yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Gloria a Dios. Deuteronomio 36. Deuteronomio 36. Gloria a Dios. La palabra es santa. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Circuncida tu corazón. Circuncida tu corazón, Jonathan, en el nombre poderoso de Jesús. Sin embargo, el pueblo tomó el asunto solo como un rito externo, que les diferenciaba de los demás pueblos, llegando a despreciar a las naciones que no se circuncidaban, cuyos hombres eran incircuncisos. Génesis 34:14 habla de eso. Jueces 14:3, Primera de Samuel 14:6 y Primera de Samuel 17:26. La falta de entendimiento de Israel sobre el significado de la circuncisión, manifestada en su vida de desobediencia y corrupción, trajo el juicio de Dios, que decidió castigar a todo circuncidado y a todo circuncidado y a todo incircunciso. Porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón, a pesar de que se había cortado el prepucio y se habían circuncidado de manera externa. Su corazón todavía dependía de la carne en el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Eso está en Jeremías 9, 25 y 26, Hechos 7, 51. Gloria a Dios. Pero los israelitas continuaron aferrados al concepto externo, el del rito, enorgulleciéndose de ser ellos la circuncisión. Efesios 2:11. Gloria a Dios.
Efesios 2:11. Gloria a Dios. Por tanto, la palabra es santa. Acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Gloria a Dios. Nosotros como tal, yo era un incircunciso, hasta que Dios le plació que circuncidara mi corazón y me hizo entender y me hizo despojarme de la dependencia de la carne. Tanto así que Dios hizo muchas cosas. Esta casa es el resultado de la dependencia espiritual, de la dependencia de Dios. Mi esposa, mi familia, mi vida como tal. ¿Por qué? Porque nunca dependió de la carne. O sea, desde que Dios me hizo entender esas cosas, mi dependencia estaba en el Señor Jesús. Piensen ustedes que no es dependencia de la carne. A mí me dieron 3 disparos en el tórax y me perforaron un pulmón. Pero como mi dependencia no era de la carne, el Espíritu de Dios vino sobre mí y me dio vida nuevamente. Gloria a Dios. Insistiendo en no tener en cuenta que la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero al transgredirla, su circuncisión se volvía incircuncisión. Si transgrede la norma, ya estando circuncidado, pero si transgredes la norma o transgredes los mandamientos de Dios, tu circuncisión se vuelve incircuncisión. Gloria a Dios. Romanos 2, 25 al 27. Vamos a buscarlo. Romanos 2, 25 al 27. Gloria a Dios. La palabra es santa. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu incircuncisión viene a ser incircuncisión. Tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condena a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por revelarme cada día cosas nuevas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que la verdadera circuncisión no es la que se hace exteriormente en la carne, sino la del corazón en el espíritu, sino la del corazón en espíritu. Romanos 2, 28 y 29. Vamos a buscarlo. Esto es meritorio que se lea. Romanos 2, 28 y 29. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí. Gloria a Dios. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Cuando usted y yo circuncidamos nuestro corazón y nuestro espíritu, recibimos alabanza del Señor Jesús. Siento la unción de Dios sobre mí en este momento. Gracias, Señor Jesús.
Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Perdónenme. 5. El primer pacto con un sacrificio de sangre. Génesis 15:10. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra es santa. La palabra es santa. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Gloria a Dios. El requisito de un sacrificio de sangre como medio de establecer un pacto aparece por primera vez en este episodio. Génesis 1, no. Ajá. Génesis 15, del versículo 1 al 21. Dice, junto a las instrucciones de Dios a Abraham, los animales que habrían de ser ofrecidos eran seleccionados, cortados en mitades y ordenadamente colocados frente a frente. Los participantes del pacto pasaban entonces entre las mitades, indicando que estaban irrevocablemente unidos por la sangre del sacrificio de los animales. Gloria a Dios. El cortar el animal sacrificado en mitades indicaba el fin de la vida presente, a fin de establecer una nueva unión o un nuevo pacto. Gloria a Dios. La naturaleza sagrada de esta unión era atestiguada por el derramamiento de la sangre. En esta ocasión, solo Dios pasó entre las mitades, indicando que era su pacto. Gloria a Dios, el pacto del Señor Jesús. Y que asumiría la responsabilidad por su administración. En este relato, la realización del pacto, hay 3 ingredientes esenciales. 1. La unión que se origina en la iniciativa divina. 2. La ofrenda de un sacrificio de sangre como requisito de pacto. 3. La administración soberana de Dios para garantizar el cumplimiento del juramento divino. Dios es grande, el Señor Jesús, demasiado poderoso, demasiada sabiduría, demasiada inteligencia. Gracias por tu revelación, Señor Jesús. Gracias. 6. Sin sangre no hay expiación. Levítico 17:11. Sin sangre no hay expiación. Levítico 17:11. Gloria a Dios. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre. No, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, por expiar mi alma. El Señor Jesús expió mi alma. Dios me salvó. Cuando me dieron los 3 impactos de bala, cuando me dispararon 3 veces en el pecho, yo me senté en el carro. En mi carro me senté y dije, Señor Jesús, tú dices en tu palabra
que ningún arma forjada prosperará contra mí. Pero mira cómo estoy aquí. Y le dije, si muero, si mi vida física acaba, yo quiero que me lleves contigo, porque tú sabes que yo soy tuyo, Señor. Y en este momento no es el momento de contarle todas las cosas que atravesé, que tuve que superar. Bueno, el Señor Jesús fue el que me ayudó en ese valle de sombra, en ese valle de muerte. Pero aquí estoy, dándole la gloria a Dios y dándole gracias a lo que recibí por gracia. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Esta importante palabra, sin sangre no hay expiación. Esta importante palabra aparece 360 veces en el Antiguo Testamento. O sea, una vez cada día. Una vez cada día tenemos que darle gracias a Dios. Cada día tenemos que darle gracias a Dios por haber derramado su sangre por nosotros. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento comienza con la introducción al sacrificio de Génesis 4:4 y continúa con la ley de Moisés sobre los sacrificios de sangre, aunque aparece en Levítico unas 60 veces, y culmina con el sacrificio del Cordero sin mancha delante de Dios. De ahí que la enseñanza de la expiación por medio de la sangre sea clave en la Escritura. Este texto enseña el valor de la sangre. Ella representa la vida animal y humana. La vida de la carne está en la sangre. Gloria a Dios. El sacrificio implica cambiar una vida por otra. Cuando somos lavados por la sangre de Cristo y nos bautizamos en el nombre poderoso de Jesús, todo esto se lleva gracias a la sangre del Señor Jesús. Y entonces, como dice aquí, cambiar una vida por otra. Cambiamos la vida física para adoptar o recibir la vida espiritual que el Señor Jesús pone en nuestras manos o en nuestro espíritu. Dios ha provisto la sangre para cubrir el pecado. Por último, la sangre expía el alma, es decir, la vida humana. De acuerdo con esto, el versículo 14 muestra que la sangre derramada para este vital propósito es demasiado sagrada para que se le menosprecie, especialmente cuando se la bebe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 17, 12. Vamos a leerlo. Es meritorio leer esto. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ajá. Muestra que la sangre derramada para este vital propósito es derramada demasiado sagrada para que se le menosprecie, especialmente cuando se le bebe. 17:11. Sin sangre no hay expiación. Esta es la declaración más clara de la necesidad de la sangre en lo que se refiere a las ofrendas de sacrificio. La vida está en la sangre. La vida y la sangre fueron dadas sobre el altar con el propósito específico de expiar los pecados y reconciliarse con Dios. No hay expiación aparte del derramamiento de sangre o la entrega de la vida. Esta ordenanza se reafirma con el nuevo pacto en Hebreos 9:22. Vamos a leerlo.
Hebreos 9:22. Esto es demasiado, tiene demasiado poder. Hebreos 9:22. Gloria a Dios. Ajá. Hebreos 9:22. La palabra es santa. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hará remisión. No se hace remisión. Gloria a Dios. El nuevo pacto en la sangre de Cristo cumplió los requisitos del antiguo pacto de redención. La sangre de Cristo supera los sacrificios cruentos del antiguo pacto y satisface eternamente los requisitos de un Dios santo. Hebreos 9:12. Gloria a Dios. La palabra es santa y se lee. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre, Señor. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido de machos cabríos, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. Voy a contarle este pequeño testimonio. En mi familia no hay evangélico. En mi familia el único evangélico soy yo. Tanto así que, bueno, mi papá es tatado, mi papá es santero, mi papá es un muriaté, mi papá es un sacerdote de la religión yoruba. Y cuando vieron los disparos, mi papá le preguntó a su potestad, al gobernador ese que tiene que se hace llamar santo, le preguntó qué tenía que ofrecer, o sea, qué sacrificio hacía para salvarme la vida. Entonces el poder, la potestad ese, el espíritu inmundo ese le dijo a mi papá que no podía hacer nada, que ya yo estaba muerto. Pero quiero que sepan que aquí estoy y que fue la sangre del Señor Jesús que me salvó la vida. Por eso, cada día hago su obra, cada energía, cada aliento de vida, cada vez que respiro, le tengo que dar gracias a Dios por la vida, gracias por tenerme aquí. Y ahora me dedico a hacer su obra. En el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor les continúe bendiciendo.